Lea conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro aplauso a Jesús mientras toma su lugar. O sea, claramente nos dice la palabra que ya como piedras vivas, siendo salvos, esto hay que entenderlo, esto es ya siendo salvos de la paga del pecado, estando ya redimidos por la sangre del Cordero, ahora Dios nos pide que seamos edificados, o sea, que nos formemos, no solamente como templos vivos, sino como sacerdotes santos para Él, ¿de acuerdo? Y si nosotros le obedecemos a Dios en formarnos como sacerdotes santos, también se va a cumplir lo que dice en Apocalipsis, solo lo menciono, Apocalipsis 5, donde dice que porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Este llamado no es solo para nosotros, este llamado se lo hizo Dios también al pueblo de Israel. Este ha sido un llamado que viene desde la eternidad. Desde el día en que Dios nos creó, Él nos llamó para ser santos, sacerdotes santos, templos vivos, ser portadores de su gloria, para manifestar su gloria. Así como Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, así el Padre quiere que nosotros también seamos el resplandor de su gloria. Eso es poderoso, ese es el santo llamamiento que Dios nos hace. Amén. Así es que hoy vamos a ver el último defecto a ser sanado en nosotros. Y se trata de algo muy raro que solo al leerlo duele, pero es el defecto de... lo voy a decir en otras palabras, de acuerdo al significado en hebreo, testículo dañado. Porque esta palabra, testículo magullado, como está en la Reina Valera 60, viene de la palabra hebrea que es meroach, no sé si la pronuncié bien, pero significa lesionado, mutilado, dañado o triturado. Ay, eso significa. Y obviamente, mis hermanos, está hablando de algo, de una parte procreativa que está dañada, que está lesionada, que puede estar mutilada incluso. ¿Y de qué nos habla, mis hermanos, este defecto de testículo magullado? Nos habla de ser improductivos, nos habla de esterilidad, nos habla de ser sin fruto. Y miren, no es casualidad que este sea el escalón número 12 o el último escalón para ser formados como sacerdotes santos, ser sanados de la esterilidad espiritual. Sí, aquí está hablando de cosas espirituales, ¿estamos? Ser sanados de esa esterilidad espiritual y ser de aquellos que demos no solamente fruto al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Que seamos productivos espiritualmente, que seamos fructíferos espiritualmente, mis hermanos. ¿Está claro esto? Miren, este es el final del camino de ser edificados como sacerdotes santos, llegar a ser fructíferos, dando los 12 frutos del Espíritu, mis hermanos, los 12 frutos del árbol de vida, que se formen en nosotros los 12 nombres de Jehová descritos en Éxodo capítulo 34, tantas cosas de 12 que hay en la Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, mis hermanos, es por eso que hay que entender que la palabra que Dios siembra en nosotros, ¿sí? Imagínense cuánta palabra se predica todos los días en esta tierra. ¿Cuánta palabra se predica? ¿Cuántas semillas de luz está sembrando el Señor todos los días en los corazones de las personas en esta tierra? Todos los días. Sin embargo, Jesús, en la parábola del sembrador, que todos la conocen, ¿cuántos conocen la parábola del sembrador? Por lo menos alguna vez la ha leído usted. Sí. Jesús fue muy claro, Él habló de diferentes escenarios donde cae la semilla, ¿sí? Que cae junto al camino, la semilla que cae en pedregales, la que cae entre espinos.
esa semilla no produce ningún fruto. ¿Estamos? Sin embargo, él habló de la semilla que cae en buena tierra. Y cuando habla de la semilla que cae en buena tierra, si usted me acompaña a Mateo capítulo 13, vamos a ver, yo creo que es el versículo 8. ¿Sí? Aquí está hablando de la semilla que cae en buena tierra. Esto hay que ponerle atención, mis hermanos, ¿sí? La que cae en buena tierra. Y una buena tierra es aquella semilla que cae en un corazón que está siendo trabajado. Estamos un corazón en que la tierra del corazón ha sido arada con oración y tantas cosas, como se prepara un terreno en lo natural para la siembra. Y Jesús dice en el versículo 8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¿Están seguros? Ya no contestaron amén, ¿verdad ustedes? Entonces, mis hermanos, dése cuenta que Jesús habla que cuando la semilla de la palabra, está hablando de la palabra, ¿sí?, cae en buena tierra. Aquí nos olvidamos de la que cae junto al camino, en pedregales y en los espinos. Estamos hablando ya en la que cae en buena tierra. Tiene 3 opciones esa semilla: dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. La que cae en buena tierra. Ahora, esa cantidad de fruto, ese porcentaje de fruto, no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de cuánto apreciamos la palabra, de cuánto apreciamos cada semilla de luz, semilla de verdad que Él siembra en nuestro corazón. Depende de cuánto oramos por esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Miren, mis hermanos, la cantidad de fruto que va a dar esa semilla depende de cuánta disposición tenemos para ponerla por obra. Depende cuánta gratitud tenemos por la palabra que se siembra en nuestro corazón, que tanto abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, como lo declaramos antes de cada enseñanza. Cuánto realmente abro mi mente, abro mi corazón al Espíritu Santo y la palabra que Él siembra en mi corazón. ¿Sí? De eso va a depender, ¿sí?, cuánto fruto o qué tan productiva se va a volver esa semilla que fue sembrada en mi corazón. ¿Estamos? ¿Cuánto riego esa semilla, mis hermanos, con lágrimas de gratitud, con lágrimas de intercesión? Porque cuando se intercede por el Espíritu, mis hermanos, es inevitable derramar lágrimas. Es inevitable, es parte de... Y Dios aprecia tanto esas lágrimas que está escrito que Él guarda en su redoma espiritual esas lágrimas en lo espiritual, y registra cada lágrima nuestra en un libro especial que Él tiene para registrar nuestras lágrimas de gratitud, nuestras lágrimas de intercesión. Y eso es lo que riega, mis hermanos, la tierra riega estas semillas para que germinen, crezcan, se desarrollen y den fruto al 100 por uno. Pero yo puedo recibir la palabra, la tierra en mi corazón puede estar preparada, pero si ya no hago algo con esa palabra que fue sembrada en mi corazón, esa semilla no va a dar mucho fruto. Va a crecer un poco, va a dar nada más un par de espiguitas, quizás al 30 nada más, en otros quizás al 60. Pero le quiero decir, el Padre únicamente es glorificado. Escuche bien esto: únicamente es glorificado cuando damos fruto al 100 por uno, cuando damos mucho fruto. Porque esto del 30, del 60 y del 100 por uno, Jesús en el Evangelio de Juan lo pone como dar fruto, más fruto y mucho fruto. De esa manera lo pone. Acompáñeme a Juan capítulo 15, por favor. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué tremendo esto. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, mire, esto hay que tomarlo con seriedad. El que no da fruto, o sea, no está hablando de que lo va a mandar al infierno, porque es salvo, es redimido por la sangre de Cristo.
pero el que no da fruto lo va a quitar. Mire, no es útil para el Padre. Y obviamente el que no da fruto tampoco es útil ahora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Solo es una carga, solo llega a calentar silla. Si usted no está sirviendo, por ejemplo, usted es eso, pues. Y si usted se molesta porque se lo digo, prefiero decirle la verdad y no estarle dorándole la píldora. Porque el fruto que doy por dentro, dejando que la palabra de Dios prospere, se tiene que manifestar por fuera. Y Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Si la palabra de Dios está prosperando en mí, y es por eso que declaramos, ¿sí?, que la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, ¿sí?, y doy mucho fruto, y ese fruto permanece, porque una cosa es dar mucho fruto y otra cosa es que permanezca, que lo retengamos. Entonces, mis hermanos, esa prosperidad de la palabra dentro de mí se tiene que manifestar por fuera, con mis actitudes, con lo que hablo, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Pero se va a manifestar. ¿Por qué? Porque va a crecer la gratitud en mí, y la gratitud me va a mover a servirle al Señor en lo que Él quiere que yo le sirva y como Él quiere que yo le sirva, no como yo quiero servirle. ¿Estamos? Entonces Jesús dése cuenta, dice, mira, el que no da fruto, el que en mí no lleva fruto, el Padre lo va a quitar, dice. Pero dice en ese versículo 2, y todo aquel que lleva fruto, o sea, aquí está, el que lleva fruto, ¿sí?, el que ya da fruto, está dando fruto al 30. ¿Qué va a hacer el Padre? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y esa palabra limpiar es cortar. Esa limpiada duele. ¿Estamos? Y en el versículo 3 dice, aquí Jesús hablando a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea que para dar fruto tengo que estar bien pegado a Jesús. Tengo que tener una vida de oración, una vida de comunión con Él a través de la palabra, a través de escudriñar la palabra, a través de meditar la palabra, a través de estar orando la palabra, tener conciencia de su presencia que está siempre conmigo. Entonces dice en el versículo 5, nuevamente, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Aquí ya no solo es fruto, sino mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Por supuesto, nada bueno podemos hacer. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero hay que entender a qué se refiere esto. Por cierto que le quiero decir, cuando aquí habla de pámpanos, ¿cuántos saben qué significa pámpano en hebreo? No en griego, sino en hebreo. Significa cantar con melodía, rasgar un instrumento para producir melodías. Un pámpano es un cantor, como lo fue David, el dulce cantor de Israel. Y luego dice en el versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren lo que nos ofrece Jesús, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora quiero aclarar algo. Aquí está hablando cuando ya damos mucho fruto, y el que está dando mucho fruto no va a estar pidiendo cosas baratas. ¿Me está escuchando? Mire, a estas alturas, ya, cuando dice pidan lo que quiera, Él está seguro que usted no va a pedir baratijas. Usted no va a pedir cosas, no se va a enfocar en cosas temporales. Usted se va a enfocar en las riquezas eternas, las que permanecen para siempre. Porque a estas alturas ya usted está con su mente siendo bastante renovada. Ya su visión está en Jesús. Ya no, su mira está en las cosas de arriba, ya no en las cosas de este mundo. Entonces Jesús dice pidan lo que quieran. Él sabe que va a pedir una persona que ya está en esa transición de dar fruto al 60, en esa transición de dar fruto al 100 por uno. Mire,
La madurez espiritual se evidencia en lo que yo le pido a Dios. Usted quiere saber cuánto ha crecido espiritualmente, cuánto fruto está dando su corazón. Analice qué es lo que más le pide a Dios cuando usted está orando. ¿En qué se enfoca su oración? Si su oración está enfocada la mayor parte del tiempo a las cosas terrenales, a los problemas temporales, a los problemas de esto y lo otro, y no le dedica mayor tiempo a rendirse, a estar clamando, a estar intercediendo para ir siendo transformado de gloria en gloria, si esa no es la prioridad de su oración, usted todavía está a nivel del atrio. Usted todavía está en fruto del 30 o un poquito más, 30.2. Porque el que está en ese ámbito de dar mucho fruto, mis hermanos, lo único que anhela es ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Así de sencillo. Cada quien evalúese a sí mismo, cada uno. Y nuestra oración nos, evidencia lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando estamos orando, estamos hablando, ¿o no? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy, ¿qué es lo que más le pidió usted a Dios? Si es que oró. Porque si usted no tuvo tiempo, por lo menos, aunque sea en su mente, tal vez no dile, pero usted se oye cuando está orando. Usted oye lo que está hablando, lo que está pidiendo. Mire, mis hermanos, si no tuvo tiempo para hablar un momento con Dios, usted necesita convertirse. No estoy hablando de recibir la salvación, sino de convertirse de veras. ¿Estamos? Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser un convertido. Entonces, mis hermanos, pero quería llegar al versículo 8. Dice, léalo en voz alta conmigo, ¿de acuerdo? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven, ¿cuánto? Mucho fruto, y sean así mis discípulos. Miren, mis hermanos, los que me están escuchando en línea, un discípulo de Jesús no anda arriba saya, no es el que va a una reunión en casa y se reúnen una vez a la semana. Jesús dice, un discípulo verdadero de Él es aquel que está trabajando en oración, en la palabra, haciendo todo lo que sea necesario para ir de mejor en mejor, dando fruto, dando mucho fruto, porque en eso es glorificado el Padre. Un discípulo de Jesús es el que tiene la visión de dar mucho fruto, fruto al 100%. Si lo vemos a nivel del tabernáculo de Moisés, un discípulo de Jesús es alguien que no se quiere quedar a nivel del atrio, ni siquiera quiere quedarse a nivel del lugar santo, ni siquiera quiere quedarse a nivel como rey y sacerdote. Un discípulo de Jesús es el que quiere vestir lino fino, un hijo maduro, ser la ayuda idónea del Cordero, de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Eso es un discípulo de Jesús. Que tiene la visión de un discípulo de Jesús. No es ir una vez a la semana a una reunión y a tomar café y francesito con frijol, con crema y pollito. No, ya le va a dar hambre. Miren, mis hermanos, esto es poderoso. Es por eso que en Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 12. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Pablo oyó cómo estaban los hermanos de esta iglesia de Colosa, que tenían fe, se amaban, estaban ahí diligentes. Pero Pablo les dice, no cesamos de orar por ustedes. Todos conocen esta oración. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero con sabiduría e inteligencia espiritual, no intelectual, no natural, no humana. La mayor parte de cristianos se vuelven teólogos, pero con sabiduría humana e inteligencia humana. Es por eso que aunque saben de memoria la Biblia, no la entienden y se vuelven fariseos, legalistas o liberales, cualquiera de los dos lados. Pero el que recibe conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría, con inteligencia espiritual, ¿qué va a suceder? ¿Por qué Pablo pedía eso? Vea lo que dice el siguiente versículo. Para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo ando como es digno del Señor? Dice, agradándole en
todo, no en unas cosas nada más, sino en todo. ¿Y qué es todo? ¿Y cómo le agrado en todo? Llevando fruto en toda buena obra. Y eso me va a llevar a crecer en el conocimiento, en la unidad, en hacerme uno, una mente, una voluntad, un corazón con el Padre. ¿Está claro esto? Dando fruto en toda buena obra. Al final de cuentas, ¿de qué se trata dar fruto? ¿De qué se trata dar mucho fruto? Se trata de hacer la voluntad del Padre. Una buena obra es, o se me toma como buena obra en los registros de Dios, cuando hago la voluntad de Dios. Una buena obra no es hacer lo que yo quiero, yo decirme es que yo ayudé a esta persona, yo ayudé a esta otra, estoy sirviendo aquí, estoy sirviendo allá. Mire, yo puedo estar haciendo muchas cosas que quizás estén beneficiando a mucha gente, pero la pregunta debe de ser, la pregunta no debe de ser ¿qué tanto estás haciendo? La pregunta que debe de ser, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Porque no se trata de hacer cualquier cosa. Dios nos capacitó para hacer muchas cosas. Él nos ha equipado para hacer muchísimas cosas. Pero una buena obra que se me toma como buen fruto es cuando hago lo que Dios planificó que yo haga. Porque Él ya planificó las obras para nosotros. No es lo que a mí se me ocurre, es hacer su voluntad. Es por eso que acá la oración del apóstol Pablo dice: mire, yo estoy orando por ustedes para que ustedes conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, pero con sabiduría, con inteligencia espiritual, no en la mente humana, sino a nivel de mi espíritu, para que entonces yo pueda caminar con Dios, vivir como es digno de Él. Sí, agradándole en todo. ¿Y qué es lo que agrada al Padre? Cuando yo doy fruto en toda buena obra, cuando yo hago la voluntad del Padre, como Jesús. Jesús dijo: miren, mi deleite es hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo Jesús, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Jesús tenía capacidad de hacer muchas cosas, y creo que hace 2 días ponía un ejemplo, no sé con quiénes, pero les decía: mire, cuando Jesús fue al estanque de Betesda, o si lo es, que habían varios enfermos, Betesda, habían muchos enfermos, y Jesús entró y solo se dirigió a uno y platicó con él y le dijo: en otras palabras, ¿y cuál es el problema? Es que se me adelantan los demás para meterme al estanque cuando el ángel viene a tocar el agua. Y Jesús lo sanó, pero habían más enfermos. ¿Y por qué no sanó a los demás? Porque Él dijo: yo vine a hacer la voluntad del que me envió, no mi voluntad. Tengo el poder para sanar, sí, pero yo voy a sanar a los que el Padre me diga. Porque Jesús mismo dijo: yo hablo lo que oigo que el Padre habla, hago lo que veo que el Padre hace. En otras palabras, yo hablo lo que el Padre me dice que hable, y hago lo que el Padre me dice que haga, nada más. Porque no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso es dar mucho fruto, eso es dar fruto, eso es hacer una buena obra. Porque capacidad para hacer muchas cosas la tenemos, unción para hacerlas la tenemos, pero lo que más nos cuesta es enmarcarnos, encauzarnos en la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocerla, y para conocer la voluntad de Dios tenemos que tener comunión con Él, a través de la oración, a través de su palabra, a través de oír su voz, ¿o no? Entonces, mis hermanos, dar fruto es hacer las obras que Dios quiere que haga, es hacer su voluntad. ¿Qué es dar mucho fruto? Es vivir para hacer su voluntad, ya no para hacer mi voluntad. ¿Qué es llegar a dar mucho fruto, con lo cual estoy agradando al Padre y el Padre es glorificado? Mis hermanos, se trata de crecer espiritualmente, de tener la mente de Cristo para hacer
la voluntad de Dios, para vivir para sus propósitos, ya no estar en lo que dice la palabra, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Eso está bien en el principio, eso está bien para los que dan fruto, eso es los que dan fruto al 30 y aún al 60, pero el que da fruto al 100 ya no está dentro de ellos, está entre los que ya no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. A eso hay que llegar. Y entonces el Padre es glorificado porque tiene hijos. Son hijos que solo encuentran deleite en hacer lo que el Padre quiere. Están al servicio de Cristo, al servicio del Padre 24/7. En su trabajo, en sus negocios, en su casa, en su matrimonio, en la iglesia. Es que tenemos que ser sanados de esta esterilidad. Porque alguien dirá: es que yo sirvo en la iglesia. Mire, yo conozco consiervos que son bien activos, son unos motores en la iglesia, pero de entendimiento de la estatura del varón perfecto, de crecer espiritualmente, de llegar a ser santos, de eso ni lo piensan. Solo quieren agrandar la iglesia. Y entonces cuando alguien está solo en eso, solo está viendo qué hacen los demás. Aquel pastor está haciendo eso y le está dando resultados, entonces yo lo voy a hacer también. ¿Y Dios quiere que tú hagas eso? Dios puso a ese a hacer eso, pero a ti, él tal vez es brazo. Tal vez Dios quiere que en el cuerpo de Cristo tú seas pie. ¿Por qué quieres ser tu brazo? Queremos hacer de todo, y al final eso nos deja estériles espiritualmente delante de Dios. Hay que ser sanados de esa esterilidad. ¿Está claro esto? Eso no es fácil. No es fácil, porque hay que doblegar nuestra voluntad. Hay que rendir nuestra obstinación, nuestra terquedad, la que está en nuestro corazón. Hay que rendirla a Dios para que Él quebrante, Él doblegue mi voluntad. Tengo que rendirle mis deseos, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, para que Él los sane, los santifique y me encauce en su voluntad, en sus planes de bien para mi vida, que son diferentes a los planes de ustedes. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. El problema es que la mayoría no conocen el plan de Dios para su vida y andan dando vueltas en círculos en el desierto. Están corriendo, sí, están avanzando, sí, pero en círculos, puro hámster. Amén. ¿O no amén, mis hermanos? Entonces, un sacerdote santo, alguien que es edificado como sacerdote santo, es alguien que llega a ser fructífero, dando mucho fruto. En el tabernáculo de Moisés, la mesa de los 12 panes de la proposición formada, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios formada en nuestro corazón para vivir para Él y ya no para nosotros. Vamos a existir ahora y por la eternidad para Él, para sus propósitos, ya no para los nuestros. Es una renunciación total a lo que quiere mi mente carnal. Y me viene a la mente, y con esto de verdad concluyo, es llegar a ser un discípulo del nivel del lugar santísimo. Lucas capítulo 14 versículo 33, por favor. En Lucas 14, 33 Jesús dijo: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando un discípulo que da mucho fruto. No está hablando de ser un discípulo, un iniciado como discípulo. Está hablando de un discípulo que da mucho fruto, en el cual el Padre es glorificado. Pero ¿qué significa eso? Negación total, renunciamiento total a satisfacer mis deseos, a vivir para mí mismo, y decisión total, consagración total. Un sacerdote santo, consagrado, dedicado al servicio de Dios totalmente, ahora y por la eternidad. Ese sacerdocio permanece para siempre, y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar como redimidos por la sangre del Cordero. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie y le vamos a pedir a Dios de todo corazón, mis hermanos. Un sacerdote santo se esfuerza por dar mucho fruto. Mis hermanos,
que no nos vayamos de esta tierra dando fruto solo al 30 o al 60, cuando ya Cristo Jesús pagó el precio y abrió el camino donde no había camino, para que usted y yo seamos fructíferos y demos fruto al 100%. Y le quiero decir, obreros, ministros, es posible que en algunos obreros o ministros el plan de Dios sea que la congregación que tengan sea solo su familia, una iglesia en casa, como aparece en la Biblia. Pero si hace bien su trabajo y se enfoca en lo que Dios te asignó y te dejas transformar por el Espíritu Santo, creciendo en la estatura del varón perfecto, serás fructífero. Nunca nos comparemos con el ministerio de otro, porque Dios no nos ha dado el mismo ministerio a todos. ¿Está claro esto? Porque terminaremos frustrados. Y si el ministerio nuestro, si Dios dispuso que fuera grande, entonces al ver a los chiquitos nos podemos enorgullecer, y eso nos saca del camino y nos hace ser estériles espiritualmente. Quizás con mucha unción y un gran ministerio, pero frutos del Espíritu, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida va a ser evaluado no en qué tanto hice, sino en base al plan que Dios hizo para mi vida. ¿Me está escuchando? Dios no nos va a evaluar en base a qué tanto hicimos. Él nos va a evaluar en base al plan que Él hizo para mí, para usted, y qué tanto cumplimos con su plan. Así nos va a evaluar. Y usted no le va a decir, pero mira, Señor, todo lo que hice, mira, yo profeticé, liberé a un montón de gente en tu nombre, eché fuera demonios, profeticé, hice milagros aquí, allá, de aquel otro lado, allá atrás. Y Jesús le va a decir, está bien, pero yo no te mandé a hacer eso. Yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y alguien le va a decir, maldad, si lo que hice fue bueno. Sí, pero lo que hiciste fue en base a tu propia voluntad, no en base al plan que yo hice para ti. Yo creo que esto nos tiene que llevar a orar, para ahora más que nunca buscar el rostro de Dios, para conocer su voluntad, el plan para cada uno de nosotros. Y Dios va a estar martillando, nos ha venido martillando con esto desde hace rato. Es que no es coincidencia. Las prédicas de los domingos van enfocadas a la voluntad de Dios. Terminamos estos 12 pasos para ser edificados como sacerdotes, enfocados a la voluntad de Dios para ser fructíferos. Padre bendito, te agradecemos por hablarnos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos hablas a tiempo. Y gracias porque tú cambias los tiempos y das nuevas oportunidades, Padre, y restauras lo que está torcido en nosotros. Gracias porque restauras, Padre, todo lo que nos hemos desviado de tu voluntad. Padre, hoy venimos a rendirnos a ti una vez más. Hoy reconocemos nuestra necesidad de conocer tu voluntad. Queremos ser edificados como sacerdotes santos para ti, Padre eterno. Y hoy hemos, Señor, aprendido que tenemos que ser fructíferos, ser sanados de toda esterilidad espiritual y ser de los que demos mucho fruto, fruto al 100%, Padre. Padre, yo no me quiero quedar con fruto al 30. Yo no me quiero quedar dando fruto al 60 nada más. Yo quiero ser de los que dan fruto al 100%. Padre eterno, te suplicamos, haznos ser conocedores, sabios y entendidos en tu voluntad. Padre, danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para conocer, entender tu voluntad, tus planes de bien para nosotros. Y enséñanos, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos con tus planes, con tu voluntad, Padre. A que entendamos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es lo que más nos conviene a cada uno.
Padre, ayúdanos a estimar tu voluntad, a no tener miedo a tu voluntad, Padre. Padre, yo te ruego que todos los que estamos acá y los que están viendo y oyendo, todos sean libres de todo miedo a la voluntad de Dios para su vida. Porque el diablo ha estado metiendo miedo, que si te sometes a la voluntad de Dios, quizás tu vida va a ser aburrida o quizás te va a ir mal. No, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Renunciemos a todo miedo. Yo renuncio a todo miedo a la voluntad de Dios para mi vida. Desecho de mi corazón todo miedo a la voluntad de Dios para mi vida. Vamos, renuncie, deseche, libérese de ese miedo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Anda arriba, Kenda Rabasaya. Padre bendito, te ruego que todos reciban liberación, sean libres de todo espíritu de miedo maligno que ha estado haciendo que tengas miedo a la voluntad de Dios, que ha estado haciendo que tengas miedo a consagrarte a Dios, a vivir para Dios, para Cristo, para seguirle y servirle de todo corazón. Sé libre de ese miedo ahora mismo. Ese miedo te ha tenido estancada espiritualmente. Ese miedo te ha tenido improductivo espiritualmente. Sé libre de ese miedo maligno ahora. Todo espíritu de miedo le echo fuera de cada hombre y mujer acá y de los que están viendo y oyendo. Espíritu de miedo maligno, los expulso y les ordeno que se aparten y se mantengan lejos de nosotros ahora mismo. Anda arriba, Kenda Rabasaya. Y Padre, te suplico que a cada uno reciba en este momento espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, en el nombre de Jesús. Espíritu de dominio propio para mantenerse en la voluntad de Dios, para ser valientes y esforzados en buscar conocer la voluntad de Dios para sus vidas. En el nombre de Jesús, sean libres de todo espíritu de cobardía y seamos valientes y esforzados. Valientes y esforzados para abrazar, para estimar la voluntad de Dios para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre, derrama de tu amor en el corazón de cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Anda arriba, Saya. Vamos, mis hermanos, pídele a Dios, dile: Jesús, enséñame, ayúdame a amar la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad del Padre. Así como tú, Jesús, así quiero ser yo. Quiero que mi deleite esté en hacer la voluntad del Padre, sea lo que sea, pase lo que pase. Yo quiero tu voluntad, Padre, quiero tu voluntad para mi vida. Hay muchos estancados espiritualmente porque le han huido a la voluntad de Dios. No han tenido diligencia en buscar conocer la voluntad de Dios. Y muchos están donde no tendrían que estar en este momento. No somos lo que tendríamos que ser a estas alturas, porque hemos estado haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Es tiempo de ser liberados y ser valientes, porque los valientes arrebatan la vida del reino de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en la vida del reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para ello hay que ser valientes. Los valientes, los esforzados arrebatan la vida del reino. Dan mucho fruto los valientes y esforzados. En el nombre de Jesús, recibe fortaleza. Sé fortalecido con el poder de la fuerza de Jesús. Recibe fortaleza para buscar la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para vivir para la voluntad de Dios.
sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, como está escrito, para tener ánimo, tener paciencia, tener gozo y tener gratitud, como está escrito, para hacer la voluntad del Padre en todo y por todo. Bendito Dios eterno. Vamos a adorar al Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos.